y hablamos de los jubilados, porque se hizo un informe, una evaluación entre el Consejo Económico y Social y también la Defensoría del Pueblo para medir aspectos sociales y de consumo cultural de las personas mayores, que nos pareció muy interesante. ¿Cuál es su realidad, no? ¿Cuál es la realidad de las personas mayores de 65 años? Efectivamente, porque esto también tiene que ver con no solamente la vinculación con los medios, sino con, por ejemplo, con la apropiación de los espacios públicos, con cómo se integran, o cómo los integramos, o cómo los hacemos parte de la ciudad. Pero vamos a ver en detalle algunos datos, Mechi, para que podamos hacer esta evaluación sobre el informe elaborado por el Consejo Económico y Social y la Defensoría del Pueblo. Mira, el 90% de los encuestados se informa siempre o a veces por la TV. Nos ven a nosotros. Ay, el 90%, mucho. Bien. El 71% se informa a través de la radio AM. Bien. Fuente del Consejo Económico y Social, lo que estamos contándote. Más de la mitad de las personas expresan no usar redes sociales. Nunca. El 55% dijo eso. Y tampoco privilegian en su elección el uso de películas en sus diferentes plataformas utilizadas en la actualidad, como la música en línea. Claro, este cambio que ha habido socialmente tan fuerte en las audiencias, por una cuestión de digitalización o caso de formación digital, ya lo vamos a consultar, no llega a los mayores de 65. ¿Y cuáles son los servicios culturales que utilizan? El teatro es el más elegido, aunque casi el 62% nunca va al teatro. Bueno, pero también ahí debe aparecer la cuestión económica, vamos a preguntarlo en un ratito. El 78% casi nunca va al cine. Bien. Y el 90% nunca va a festivales ni canchas de fútbol. Bueno, vamos a ver por qué. El vínculo con espacios verdes, entre el 56% y el 62% no concurre a espacios verdes. Las actividades físicas, casi el 60% expresa que no realiza nunca una actividad física. Bueno, estos últimos dos aspectos son centrales para pensar la etapa del adulto mayor, ¿no? Porque esto tiene que ver también con la salud, con muchos otros aspectos. Pero bueno, vamos a sumar a este análisis precisamente a Irma Ciani, quien es la presidenta del Consejo Económico y Social. Vilma, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, muy bien, un gusto estar con ustedes. Bueno, un placer. Y a Vilma Español, quien es representante de la Pastoral Social. Vilma, un gusto, ¿cómo está? Muy buenas. Hola, gracias por venir. Bienvenidas a las dos. Irma, ¿qué primera lectura se puede hacer de estos datos, de esta radiografía sobre la situación de los mayores de 65 años? Sí, en principio decir que es el universo de personas mayores, y no lo tomamos como jubilados, porque hay jubilados que son más jóvenes. Claro. Estamos entre el rango de 60 y 65 años y se tomó el universo en general de personas mayores. En adelante pareciera que no vamos a decir más adultos mayores, y vamos a decir personas mayores. Bien. Nosotros, como Consejo Económico y Social, firmamos un convenio con la Defensoría del Pueblo para hacer algunos trabajos que tienen que ver con personas mayores, pero la investigación es propia del Consejo Económico y Social a través de una encuesta permanente que nosotros tenemos, que es, digamos, la encuesta de percepción de la realidad social, que se hace sobre 750 casos y muchísimas variables, como 300, ¿no? Es un amplio, es muy amplio, por eso decimos que los datos del Consejo Económico y Social tienen un margen de error muy pequeño, porque además de tener esa encuesta de percepción, tenemos un Centro Regional de Estadísticas que mide las problemáticas de Río Cuarto con datos propios de la ciudad de Río Cuarto, el Gran Río Cuarto, digamos. Claro. Así que eso es muy importante para comenzar. Sí, y bueno, y nos pareció que era muy importante tratar este tema de las personas mayores y tener datos muy finos, porque se ha hecho una proyección de vida mucho más amplia, es decir, ya hay una nueva vejez, donde las personas mayores están algunas en el sistema productivo, pero también tenemos que verlo en términos de consumo, no solamente consumos culturales, sino el consumo en general, porque la situación de las personas mayores interviene en el tema de consumos para la cuota alimentaria, para los consumos culturales, y entonces era interesante tener esa radiografía. Sí. Pero si vamos, por ejemplo, al tema de economía del sector o del universo de personas mayores, tenemos que al 93% no les alcanza para
sus necesidades básicas. El 93%. Al 93% no les alcanza o llega justo. Un 57% está peor que hace 5 años. Y hay un 35% que está igual que hace 2 años. Entonces, ahí estamos marcando la necesidad de una movilidad económica para las personas mayores. Vilma, bueno, además este dato que realmente es el que dice, bueno, justamente Irma, que no sorprende porque sabemos que las personas mayores están en una situación vulnerable. ¿Qué otro dato llamó la atención de este informe? Bien. Repasábamos algunos, pero más a nivel cultural. Bien. Otro dato muy importante, otro tema muy importante es el ambiental y los espacios públicos. Es de interés del Consejo Económico y particularmente de la Pastoral Social, de la cual formo parte, poner énfasis, reflexionar sobre políticas públicas relacionadas con este grupo poblacional que en Río Cuarto representa alrededor del 15% de la población. El Papa Francisco dice que las personas mayores no son descartables y que merecen una buena calidad de vida. En este contexto pensamos en Río Cuarto, los espacios públicos que tiene, el río, el Parque Sarmiento, el Andino, el lago Villadalcar, las plazas, que si bien son concurridas por las personas de Río Cuarto y de algunas ciudades cercanas, los adultos, las personas mayores, no las eligen. Ahora, ¿es una cuestión económica o tiene que ver con otros aspectos? Por ejemplo, en cómo la ciudad incorpora o qué les ofrece. Porque digo, las actividades físicas, la cuestión a lo mejor los espacios verdes no están pensados tampoco para esa es la problemática. Nosotros los informes del Consejo tienen que ver con la posibilidad de que el poder político tome nuestros datos para implementar políticas públicas que vayan resolviendo las problemáticas. Y por ejemplo, muchos espacios verdes no le ofrecen a las personas mayores las posibilidades de movilidad con seguridad. Por ejemplo, si nosotros tomamos el río, al que no asisten como dice el informe. Los buenos bancos, por ejemplo. También, acceso. El problema es, si tenés una bicisenda, generalmente hay gente movilizándose, trotando o utilizándolo con bicicletas, o gente que circula con sus canes por el lugar, y para una persona mayor a veces son todas interferencias que hace que ir a un espacio como el río los obligue a estar sentados debajo de un árbol que le brinda sombra y nada más. La idea es poner en movimiento a este sector de la población que necesita de espacios especiales. Necesita seguridad, no solamente la seguridad que te brinda lo no delictual, que no te asalten o que te quiten un teléfono, sino la accesibilidad. Cuando hablamos de seguridad también está comprometida la accesibilidad. Ahora, la cuestión económica es clave, porque digo, si nosotros pensamos que a los adultos mayores o a las personas mayores les encanta ir al cine, les encanta ir al teatro, pero claro, una entrada al cine, ¿cuánto sale? 5.000 pesos. 5.000 pesos. Una entrada al teatro a veces son 10.000, 15.000 pesos. Sí. También pensar esa oferta cultural para las posibilidades que tienen, por lo menos una mayoría de las personas mayores. Exacto, vos te estás adelantando entonces. ¿Cuál sería el trabajo que deberíamos tener? Claro, tenemos el diagnóstico, hay que ver ahora cómo modificamos esa ley. Porque el trabajo, por eso la necesidad de estas políticas públicas, que no solamente tengamos datos para reflexionar por qué, sino qué deberíamos estar haciendo para convocar a este grupo poblacional para que se sume a todas estas actividades o a todos estos espacios públicos. Y sí, cuando hablamos de seguridad también hay datos que dicen que solo el 9% de la población de personas mayores se siente seguro. Hay un 9%, solo el 9%. El 91% no se siente seguro. En esto yo quiero ser justa, ¿no? Hay políticas públicas, se han abierto muchos espacios para que las personas mayores
también puedan participar. El PEA, sí, hay muchos lugares, sí, hay en muchos lugares, pero todavía las personas mayores no se sienten incluidas dentro de, por lo menos el sector que nosotros, que no son pocos, 750 casos, todavía no sienten que estén seguras, que puedan transitar con seguridad esos espacios. Entonces, quizás haya que profundizar en esas políticas públicas y creemos que estos datos son muy importantes. La ciudad tiene muchas dificultades en la accesibilidad y ni siquiera, mira, pensamos en los espacios verdes o públicos que tenés más espacio. El centro, caminar por las calles del centro, pero ni siquiera te digo el microcentro. Te vas a un barrio y tenés que ir a los saltitos con las veredas. Es un lío ir. Entonces, pensar eso, cómo incorporamos a las personas mayores en ese contexto, ¿no? Y ahí no es solo el Estado, también el privado que tiene que mejorar las veredas, el privado que no tiene que dejar una mesa o una silla en el medio de la vereda. Bueno, hay mucho ahí para replantear, ¿no? Hay mucho para replantearse, y también tenemos que tener en cuenta una cosa. Hoy las personas mayores forman parte muy importante del sistema productivo de la ciudad. Adultos mayores, entre los que me incluyo, o personas mayores, que están trabajando y están aportando al sistema productivo, y no es poco, no es poco lo que están aportando. Nosotros en el mes de septiembre, cuando se realice la rural, en nuestra carpa auditorio, vamos a tener un hackathon donde vamos a tratar el tema de economía plateada. Y economía plateada tiene que ver con todo lo que hacen los adultos mayores, las personas mayores, en cuanto a sistemas productivos, que algunos serán emprendedores, o habrá mucho de emprendedurismo, de cosas que tienen que ver con artesanías o cosas pequeñas, pero que hacen, que suman a la economía familiar, pero también hay gente, personas mayores que están en emprendimientos productivos muy importantes en la ciudad y que pueden seguir creciendo. Y hay que visibilizarlo, entonces, claro está. El tema es seguir visibilizando. Ustedes, bueno, no sé si Vilma tiene algo más, pero ahí... Estamos con muy poquito tiempo, pero nos comprometemos a recuperarlo al tema, porque me parece que hay que darle una continuidad. Hemos planteado el problema. Bueno, empezar a debatir las soluciones ante ese problema, así que los comprometemos a que vuelvan a estar aquí en los estudios de Telediario. Irma, Vilma, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ustedes por invitarnos. Un gusto enorme. Vamos ahora con la información deportiva.